¿Vemos esto o no lo vemos, muchachos? No. Todavía no. Ahora sí. Ahora Ahora sí, sí. ok, fantástico. Ok, ustedes saben que nosotros pues introducimos una nueva unidad, ¿verdad? Titulada de la nueva metrópoli Alela. Y usted vio un video sobre la historia de los Estados Unidos, un video bien cortito, un video de 20 minutos, y básicamente lo que le dio fue una reseña de la historia de los Estados Unidos. Pero lo que vamos ahora a abordar es lo que tiene que ver con Puerto Rico, porque esta clase, ¿verdad?, es historia de Puerto Rico. Así que el título de la lección de hoy se titula El expansionismo estadounidense. Cuando hablamos de expansionismo, pues obviamente la palabra expansión está ahí. ¿Y qué significa la palabra expansión? ¿Qué es eso de expansión? Añadir territorio. Ok, en este caso añadir territorio. Expandir significa que algo crece. ¿Y de qué manera crece un país? Pues como dijo José, tú añades territorio a lo que ya tú tienes. Entonces el país se hace más grande. Pues eso es lo que ha pasado con Estados Unidos. Estados Unidos, ahora parte de Estados Unidos es la isla de Puerto Rico. Es interesante, yo estaba viendo una vez una entrevista con un escritor que escribió un libro de historia de Estados Unidos, que se llama El Imperio Americano, algo así. Y una de las cosas que ese escritor decía es que tú ves ese mapa de Estados Unidos que siempre nos enseñan, que lo que se ve son los Estados Unidos continental, Alaska y Hawái, y dicen que esos Estados Unidos, eso no es real, decía él. Y con mucha razón. Estados Unidos es esto. Entonces enseñó el mapa, obviamente el que estamos acostumbrados siempre a ver, que es el de Estados Unidos continentales, incluyendo Alaska y Hawái, pero en ese mapa aparecía Puerto Rico, aparecía Guam, aparecían un montón de islitas, las Samoas americanas, y un montón de otros sitios. Todo eso es Estados Unidos. Y cuando tú vienes a ver en realidad, todo lo que es territorio de Estados Unidos está alrededor del mundo. Estados Unidos es un imperio global. Hay unas preguntas que tenías que contestar, que era qué provocó la guerra hispanoamericana y por qué invadió Estados Unidos a Puerto Rico, leyendo las páginas 194 a la 199. Esa pregunta vamos a contestarla mientras discutimos la lección de hoy. Habían unos términos que eran importantes explorar y definir: argumento ideológico religioso, imperialista, argumento estratégico, el Maine y el Tratado de París. Aquí yo puse una ilustración de un periódico de más de 100 años atrás. ¿Qué usted entiende con esa foto? Esa foto, no, perdóneme, esa ilustración, eso es una caricatura política de un periódico norteamericano de finales de los 1800. ¿Qué usted ve en ese dibujo? Cuba, Puerto Rico, No, las pero Filipinas. vamos a empezar con el sitio. ¿Qué sitio es ese? Es como un restaurante. Es como un restaurante. ¿Y qué tú haces en un restaurante? Ordenar comida y comértelo. Comerte la comida, exacto. Entonces ahí al lado del el que está sentado a la mesa, ¿quién es? Estados Unidos. Es el tío Sam, Uncle Sam. Y Uncle Sam es el símbolo, es como la mascota de los Estados Unidos de Norteamérica. Él representa a los Estados Unidos. Y él está sentado, ¿se ve contento o se ve triste? Contento. Estoy contento, voy a comer. Entonces hay un mozo al lado de él. ¿Alguien sabe quién es ese mozo? España. No, ese mozo es el presidente McKinley. Ese es el que era presidente de Estados Unidos cuando Estados Unidos invadió a Puerto Rico. Entonces, al lado de la mesa tenemos el menú. ¿Y cuál es el menú? Mira el menú. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y lo que creo que es Guam. Y unas islas hay, ¿verdad? Samoa, la isla de Samoa. Pues eso es lo que está en el menú. Eso es lo que Estados Unidos va a comer, ¿verdad? Va a devorar. Ok, como ya les dijimos en la última clase, Puerto Rico estuvo bajo el dominio español
por más de 400 años. Pero eso terminó en 1898, cuando Puerto Rico pasó de las manos de España, siendo una provincia española, a manos de los Estados Unidos, como un territorio no incorporado, lo que todavía es un territorio no incorporado, después de que Estados Unidos ganó la guerra hispanoamericana. Es una guerrita que duró casi cuatro meses. 4 meses con 3 semanas y media. Obviamente hay unas diferencias culturales enormes entre los Estados Unidos y España, un país donde se habla español, predominantemente católico, con una monarquía, a manos de un país donde se habla un idioma que es inglés, con una cultura anglosajona, una religión que es predominantemente cristiana protestante y con un gobierno que es republicano democrático. Hay unas diferencias enormes, ¿verdad? Y ahora pasamos de unas manos a las otras manos. Al principio, cuando empezaron a entrar las tropas norteamericanas a la isla, ¿verdad? Los puertorriqueños pues se entusiasmaron con la idea de que, como sabían que Estados Unidos tiene un sistema democrático y se habla tanto de libertad, y Estados Unidos siempre tiene la palabra libertad en la boca, pues que mira, qué bueno, ¿verdad? Que los españoles que nos han prometido tanto y tanto y tanto y nos han dado tan poco, poco y poco, pues tal vez vamos a gozar de esa democracia y de esa libertad de la que hablan ellos. Y detrás de eso, pues, los americanos hablan mucho de algo que se llama el sueño americano, que promete prosperidad, pues tal vez vamos a salir de la pobreza. Sin embargo, las expectativas que tú puedas tener y las realidades que surgen pueden ser otras. Esas expectativas vamos a ver que chocaron con unas duras realidades. Vamos a verla en esta lección, en las próximas lecciones que seguirán hasta que se acabe el curso. Es importante entender que el imperio español a finales del siglo XIX no es el imperio español que estamos viendo del siglo XVI, ¿verdad? Del siglo XV. No es el mismo, es otra cosa. Ya para los 1890, el imperio español básicamente era España con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Eso era. Vamos a ver en un mapa. Mírelo aquí. Este era el imperio español en su apogeo. Ve esto, ¿verdad? Usted ve este mapa. Yo no sabía que tenían hasta un pedacito del Polo Sur. Eso para mí es noticia. Eso yo no lo sabía hasta el día de hoy, muchachos. Y como usted puede ver, virtualmente casi toda Sudamérica, gran parte de lo que hoy día son los Estados Unidos, en un tiempo perteneció a España, por si usted no lo sabía. El norte de África, ahí tiene España, y tiene parte de África también. Acá en Asia tiene a Sri Lanka, al sur de la India, y aquí tiene las Filipinas, ¿verdad? Todo eso era el imperio español, le daba la vuelta al mundo. Olvídate Hawái. Hawái no era parte de España. Hawái no era Sí, parte pero, de eso. sí, pero si miras. No, Hawái no pertenecía a España. Dale para adelante 400 años y mire el mapa de abajo, lo que quedaba. Lo que usted ve en rojo arriba era el imperio español. Lo que usted ve en rojo abajo era el imperio español. Ya casi había languidecido el imperio, no quedaba virtualmente nada, le quedaba muy poco a España durante esta época. Y de lo que le quedaba, pues nosotros les quedábamos. En Cuba había guerra, ¿sabe? Aunque hubo el grito de Yara, que fracasó, igualmente que fracasó el grito de Lares en Puerto Rico, los cubanos siguieron con su guerrilla. En Puerto Rico no. El puertorriqueño siempre ha sido como más conforme, como más tranquilo. En otros lados, como en Cuba, había una verdadera sed de libertad y seguían guerreando contra España, pero no habían podido sacar a España de Cuba. Así que Cuba estaba todavía firmemente en manos de España. Y a España todavía le quedaban las Filipinas. Las Filipinas están cerca de China, muchachos, por allá. Es interesante que tú ves a gente en Filipinas, tú los ves, tú dices, esa gente es china, pero tú les oyes los nombres son en español. Y el idioma de ellos, filipino, tiene muchas palabras en español también.
Y en Filipinas, pues había mucha más agitación contra el dominio español. Esa gente sí que quería libertad de verdad. Y le estaban haciendo a España la vida de cuadritos. Así que España, en adición a que tenía sus problemas internos, porque usted sabe que ya leímos sobre las diferentes guerras de sucesión, que quitaban a Heine y ponían a la Heine, quitaban a Heine y ponían a Heine otra vez, y había mucha inestabilidad política durante el siglo XIX, pues tenían a sus colonias que estaban independizándose y las que les quedaban estaban pues inquietas, locas por liberarse. Así que ese era el contexto en el que se encontraba el Imperio Español, o lo que quedaba de ese imperio. Estaba moribundo. ¿Quién se dio cuenta de eso? El muchacho nuevo en el barrio, el que estaba en ascenso, los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar del expansionismo estadounidense. Estados Unidos, en un poquito más de 100 años, experimentó un crecimiento territorial inmenso. Ustedes saben que ellos empezaron en la costa este de los Estados Unidos, lo que son los Estados Unidos hoy día, la costa este de ese continente, con las 13 colonias, y empezaron a multiplicarse. Y ya para finales de los 1800, ya habían llegado a la costa oeste del continente. Ustedes han oído la canción America the Beautiful, que dice America, America, esa. Pues hay una parte en la canción que dice From Sea to Shining Sea, o sea, del mar al otro mar brillante. Y básicamente, pues, ahora los Estados Unidos ocupaba el continente, había crecido inmensamente, no solamente territorialmente, pero económicamente, y esa expansión demográfica de gente que seguía llegando y migrando a los Estados Unidos por las oportunidades que habían, ese crecimiento que parecía que no tenía fin, junto a un sistema de gobierno democrático, eso sentó las bases para que Estados Unidos se convirtiera en la potencia que todavía es hoy día. Esa era la receta. Ahora, para que Estados Unidos creciera de la manera que creció, comenzó con 13 colonias que se convirtieron en estados hasta convertirse en ese país enorme que existe hoy día. ¿Qué justificaba esa expansión? Porque les quiero recordar algo. Vamos ahora a hacer un tie-in con la clase de literatura. En la clase de literatura ayer, ¿de qué hablamos? Native American. De los indios, exacto, de los nativos americanos. Hablamos de ellos. Estados Unidos, ¿verdad? Empieza como 13 colonias que se convierten en 13 estados, pero empieza a expandir, pero no está expandiendo en un vacío. ¿Sabes? Algunas personas oyen de la expansión y es como si fuera un desierto, como que no había gente. Y usted sabe que eso no es cierto. Nosotros hemos dicho una y otra vez que el continente americano estaba lleno de millones de personas que vivían y habían más de 100 y pico de naciones indígenas en América del Norte solamente. ¿Sabes? Estaban los Sioux, los Okeechobee, los Navajo, los Apache, los Nez Perce, los Iroquois. Usted puede hacer una lista enorme de las diferentes naciones indígenas que habían estado. Ellos estaban ahí. O sea, cuando estos estados están expandiendo hacia el oeste, lo que están básicamente es incursionando, están entrando en este territorio que está habitado, no está desierto. Hay gente ahí. Y para que ese territorio se convierta en Estados Unidos, pues, ¿qué hay que hacer con esa gente? No, estamos hablando de los Estados Unidos, ¿verdad? Que mayormente son personas blancas moviéndose hacia el oeste, donde estaban los indios. ¿A quién hay que sacar? No sé. Una pregunta fácil, sencilla. A los indios. A los indios. A los indios hay que sacar. A ellos no los invitaron, únase a nosotros. No salta que aquí venimos nosotros.
y en el mejor de los casos te vamos a poner una reservación ahí para que no moleste. Pero básicamente ese expansionismo le pasó el joro a todos estos indios. Y una de las cosas que da mucho coraje, que yo me acuerdo cuando yo chiquito, veíamos películas de vaqueros y siempre los vaqueros eran los buenos, los indios eran los malos. Los indios eran los brutos, los prietos, los pieles rojas, los atrasados, y ellos son los malos. Y el blanco, bendito, no lo dejan progresar. Estos indios los atacan. Estos indios son bien malos, con sus flechas y sus lanzas. Pero, ¿verdad? Lo que no están presentando en esas películas, mira, los están matando, los están sacando de su territorio, les están robando. ¿Qué argumento utilizaban para justificar ese expansionismo? Pues hay dos argumentos ideológicos religiosos que son bien famosos, que usted tiene que dominar para el próximo examen. Esto usted tiene, y por favor presta atención para que después no estén confundidos con lo que uno está diciendo. El primero es el destino manifiesto. En inglés se dice manifest destiny. ¿Qué es eso de manifest destiny? Es la convicción que tenían todas las personas de que Dios escogió a los Estados Unidos para ser una potencia política y económica. O sea, la nación superior del mundo. Hay algo bien interesante. Usted sabe que las primeras personas blancas que llegaron a Estados Unidos, primero fueron los españoles con Juan Ponce de León, pero unos siglos después llegaron los ingleses de Inglaterra y usted sabe que ellos eran puritanos. Usted sabe la historia de Thanksgiving, ¿verdad? Sí. Me la contaron, pero ya se me olvidó. Pero sí, porque te la contaron cuando tú estabas en segundo grado, lo más seguro, ¿verdad? Sí. Que llegaron los peregrinos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los peregrinos? Y ellos tuvieron una comida con los indios, ¿verdad? Pues esos peregrinos que llegaron a Massachusetts en 1625, pues ellos llegaron buscando libertad religiosa y por alguna razón se le metió en la mente a ellos que este lugar donde estaban llegando era como en la Nueva Israel. Y esa mentalidad siguió y sigue hasta el día de hoy. Que Dios está con nosotros, que Estados Unidos es la nación favorita de Estados Unidos. Es una idea que no tiene ninguna justificación y ninguna base, pero la idea pegó, porque todo el mundo quiere verse, ¿verdad? Como que Dios está conmigo y Dios no está en contra mía. Y obviamente hay un peligro en pensar de esa manera, porque si tú quieres hacer algo y piensas que Dios está contigo, no importa que tan descabellado sea lo que tú quieras hacer o que tan malo sea, lo voy a hacer porque Dios está conmigo. Y eso ha sido una de las cosas que han caracterizado el expansionismo americano, que han hecho cosas buenas, han hecho cosas malas, pero se justifican porque, pues, Dios está con nosotros. La otra idea, el otro argumento es el excepcionalismo estadounidense o americano. En otras palabras, lo que llaman American Exceptionalism. Y esa idea es de que Estados Unidos es cualitativamente, cuando hablamos de cualitativamente, hablamos de su cualidad, la calidad de Estados Unidos es diferente a la de otros países. Y que por eso Estados Unidos es superior a cualquier país del mundo. Y que las reglas que le aplican a otros países, Estados Unidos no lo aplican porque Estados Unidos es mejor. O sea, en otras palabras, la idea es, yo soy americano, yo soy mejor que tú. ¿Entendió eso o no entendió eso? Sí. Se lo estoy presentando de la manera más cruda y más entendible posible, ¿verdad? Primero es destino manifiesto. No, Dios está conmigo. Y la segunda idea es, no, yo soy mejor que tú. De hecho, ¿cuántos de ustedes ven videos de gente haciendo estupideces en YouTube? Los famosos Karen. Yo lo he visto en TikTok. ¿Que no entendiste la pregunta? I've seen it. No, que yo lo he visto en TikTok. Ok, o en YouTube, ¿verdad? Hay videos de gente que se meten ahí, hacen unas estupideces. Yo vi uno los otros días de un tipo loco, yo digo que era un loco, porque se metió en un gas station, en una gasolinería, y se puso a maltratar al cajero. Se puso a tirar y a tumbar cosas. Y ¿sabe qué decía? I'm an American. Go back to your country. I'm an American.
como que eso justificaba el que él se comportara de la forma tan grotesca y grosera que se estaba comportando. I'm an American. Y yo, wow, Dios mío, si él se escuchara y si él se viera. O sea que esa mentalidad es real, muchachos. Y esos son los argumentos. Yo puedo expandir y puedo crecer y puedo hacer lo que hago porque Dios está conmigo y porque yo soy mejor, porque soy americano. Made in America. Lo mejor es lo americano. Así que son esa forma de pensar le parece lógica o racional. Nope. El mero hecho de que tú naciste en un país te hace mejor que otro, o que el mero hecho de que tú hayas nacido en un país hace que Dios esté contigo. Esas ideas no tienen ni pies ni cabeza, pero muchachos, les digo, esas ideas existen hoy día. Bien fuerte, bien fuerte. Son casi 400 años de estas ideas flotándole en la cabeza a un país colectivamente. Pues esos son los argumentos ideológicos religiosos, pero hay otros argumentos también. Para Estados Unidos expandirse, y se expandió a Puerto Rico, y esas ideas estaban ahí. Vamos a coger a Puerto Rico porque Dios está con nosotros y porque somos mejores. Están los argumentos estratégicos. ¿Cuáles fueron esos? Bueno, el periódico New York Times decía que el valor comercial de Puerto Rico y la sabiduría de tomarla y retenerla para siempre era una buena razón para tomar a Puerto Rico. Por su valor comercial y también, como vemos en el del Times, otra vez la necesitamos como una base en el gran archipiélago americano, una base militar. O sea que veían en Puerto Rico un valor comercial y un valor militar estratégico. Y también un valor económico. Hay una carta que el gobierno federal envió a la prensa el 21 de julio de 1898 diciendo que su posesión ayudará a sufragar el enorme costo a los Estados Unidos. ¿El costo de qué? La guerra. Las guerras valen chavo, las guerras no son gratis. Las guerras son carísimas. Especialmente hoy día. ¿Tú sabes lo que vale un jet de eso? ¿O lo que vale un misil? ¿O lo que vale ponerle toda esa ropa y todo ese equipo a un soldado? ¿Y lo que vale transportar a esas tropas a otro país y alimentarlas? Las guerras son bien caras, las guerras son bien costosas. Y Estados Unidos pues se disparó la maroma de la guerra hispanoamericana para combatir contra España, pensando que tomando a Puerto Rico eso era suficiente para cubrir los gastos. Preguntas, muchachos, por el momento. No. Veo gente que no sé si se fueron después que pase lista o no, pero voy a chequear ahorita a ver si están todavía ahí. Para pasar lista otra vez porque se me está yendo gente. Pues usted está viendo entonces la mentalidad que hay para tomar a Puerto Rico. Hay unas ideas culturales, religiosas y pues, étnicas de que somos mejores. Y hay otras razones que son políticas estratégicas y económicas. Yo vi un comentario que hizo un congresista norteamericano años antes de que Estados Unidos tomara Puerto Rico. ¿Sabe qué decía de Puerto Rico? Debemos tomarla porque es preciosa para nosotros. Ya hablaban de Puerto Rico. Eso me vuela a mí como, yo me imagino un tipo babeándose. Miré a Puerto Rico y se babeaba como que, ay, yo la quiero. Es para mí, es para nosotros. O sea que ya esas ideas estaban flotando desde hacían años que le tenían el ojo echado a Puerto Rico, porque tampoco lo llamaban Puerto Rico. Era Puerto Rico porque el americano no quiere hablar el español como es, quieren hablarlo como les da la gana. Y como no les sale el puerto, o sea, no, el Porto es más fácil para ellos. Y de hecho, cuando llegaron a Puerto Rico, tú veías los mapas no decían Puerto Rico. Adivine qué decía el mapa. Puerto Rico. Puerto Rico. Y le quisieron cambiar el nombre a la isla, ¿sabes? Lo que pasa es que no nos dejamos y dijimos, no,
Ese no es el nombre. Ese no es el nombre que nos pusieron. Ese no es el nombre que tenemos en 4 siglos. No nos vengan a cambiar el nombre. Pues ¿cómo Estados Unidos? Ok, usted está viendo el razonamiento que hay detrás de tomar a Puerto Rico. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo entonces tomaron a Puerto Rico? Pues inventaron una queja. La queja hispanoamericana. Estados Unidos inventó una guerra para tomar la isla a comienzo del siglo XIX. Ya Estados Unidos, como discutimos ya, llevaba a cabo una expansión, ¿verdad?, en su territorio. Pero una vez llegó a la costa oeste, ella empezó a fijar su atención alrededor del mundo. O sea, llegaron hasta California, hasta Oregon, y vieron el Océano Pacífico y dijeron, pero ¿qué evita que sigamos por ahí para allá, verdad? ¿Qué obstáculo hay si tenemos barcos? Pues ellos fijaron su atención en el Caribe y en el Pacífico. Ya Estados Unidos tenía una cierta influencia en el Pacífico, donde se hallaba Hawái y Japón, y estaba mirando el Caribe. En el Pacífico habían áreas que pertenecían a España, como Filipinas, y en el Caribe, pues obviamente estaba Cuba y Puerto Rico. Y todas estas resultaron ser presas fáciles dada a la condición en la que se encontraba el Imperio Español. Ya desde 1890, por razones estratégicas, el Departamento de Estados Unidos tenía un especial interés en Puerto Rico. Miren ese dibujito de esa época. Otra vez el tío Sam, que representa, yo dije, ¿a quién? The U.S. Estados Unidos. Y mira a quién tiene en la falda, dándole una pela. ¿Qué dice ahí? España. España. Yes, and it's Spain. Pero note que hay un hyphen entre la S y la P. Pain, ¿verdad? Spain, como dolor. Ay, qué dolor. Entonces Estados Unidos está aguantando un palo con un clavo, dice US, Estados Unidos, y dice en inglés the Yanko-Spanko War, como burlándose del español. Yanko-Spanko. Y la pela que le vamos a dar a España, y mira España cómo está. Pobre España, ¿verdad? Estaban, como decimos aquí en Puerto Rico, gufiándose a España. ¿Cómo empezó la guerra hispanoamericana? En 1898, Estados Unidos había enviado un barco llamado el USS Maine a las costas de La Habana, Cuba, supuestamente para proteger intereses americanos, porque había una revuelta cubana contra España en Cuba, pero había una embajada americana en Cuba. Entonces, no, estamos aquí en la costa, porque hay que evacuar a nuestra gente y rescatarla, pues estamos cerquita, no estamos muy lejos. El asunto es que el 14 de febrero de ese año, misteriosamente, el barco explotó. Vamos a ver un video acerca de esa explosión. El video pueden encontrarlo aquí, el hundimiento del Maine. Lo que usted va a ver es que el hundimiento de este barco, un misterio. Los americanos insistían en que España le había hundido el barco y España dijo, no, no fuimos nosotros. Y lo que se cree es que Estados Unidos hundió su propio barco para echarle la culpa a España y justificar la guerra. Así que después del hundimiento de este barco, se declaró la guerra a España en 1828 y comenzó la guerra hispanoamericana. Estados Unidos empezó a atacar en diferentes frentes, tomó las Filipinas, tomó a Cuba, tomó control de Puerto Rico, se quedó con todo. Y ya para el 3 de diciembre del mismo año, España le estaba cediendo a los Estados Unidos los territorios que aún le quedaban. Vendieron a Cuba por 20 millones de pesos y Puerto Rico fue cedido, regalado, como una compensación. Esto se llevó a cabo en el Tratado de París. Es importante que usted sepa que no hubo ningún puertorriqueño tomando parte en esas negociaciones cuando se tomaron a cabo. Se supone que usted haya hecho el trabajo de la página 199 en adición a lo otro y lo haya enviado por LMS y eso fue esa lección. Y la pregunta aquí es, ¿qué decisiones tomaron los estadounidenses durante sus primeros años de gobierno en Puerto Rico? Los términos que debes aprender incluyen gobierno militar, decreto, San Ciriaco, que fue un huracán,
americanización y alfabetización. Y básicamente eso es lo que hay para hoy, muchachos. ¿Alguna pregunta? No. ¿No tenemos preguntas? Pues nada, pues si no hay preguntas, pues entonces les dejo ir a todos. Que Dios me los bendiga. Se me cuidan.